Y la pregunta hoy es: ¿cuál es la perspectiva de la reforma energética hacia adelante en este contexto? Y sobre todo, ¿cómo van a evolucionar los precios internacionales del petróleo y cuál el impacto sobre nuestro país? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a la mesa a tener nuestro debate de hoy. La fuerte caída de los precios del petróleo no pudo haber llegado en un peor momento para México, señalaba recientemente el diario The Financial Times, por ocurrir tras la reforma energética y previo a la apertura de licitaciones de proyectos de inversión en el sector. La reducción de alrededor del 50% de las cotizaciones desde 2014 dejará un boquete en el presupuesto de este año por unos 200,000 millones de dólares, además de que puede hacer que se difieran proyectos de inversión para la extracción de crudo y gas entre las grandes compañías internacionales. En el gobierno hay versiones encontradas sobre el impacto del precio en proyecto de inversión, pues algunos consideran que la explotación en aguas someras y profundas no se verá afectada, mientras otros señalan que la cautela de las inversiones estará en el gas shale. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha reconocido que la estrategia de derrumbar los precios en el mercado internacional dejará fuera del mercado al oro negro de Estados Unidos, el shale gas, pues su producción necesita para ser rentable una cotización entre 90 y 100 dólares. México, por su parte, llega a este momento también después de sufrir casi una década perdida por la permanente caída de la producción petrolera de casi un tercio de lo que producía en 2004, cuando alcanzó la cifra récord de 3.38 millones de barriles. Posiciones. 1. El director de Pemex, Emilio Lozoya, declaró que a pesar de la constante caída en el precio del crudo para exportación, el PIB crecerá por encima de 3.2% estimado por el Fondo Monetario Internacional. 2. Agregó que el petróleo mantendrá rentabilidad este año, pues el costo de producción es de 23 dólares por barril, mientras que ahora se cotiza en cerca de 50 dólares. 3. Sin embargo, el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez, dijo que se espera que los precios del petróleo sigan bajos por un tiempo e incluso caerán más antes de que su tendencia se revierta. El funcionario federal dijo que esta perspectiva provocará que las empresas de gas y petróleo comiencen a suspender sus proyectos de inversión. 4. The Financial Times apunta que el colapso en los precios del crudo obligará a México a dejar de lado algunos campos de gas shale de las históricas licitaciones del sector petrolero previstas para este año. Sin embargo, agrega, el interés por ofrecer los yacimientos en aguas poco profundas a la industria privada, donde los costos de producción son menos de 20 dólares por barril, sigue siendo firme. Arrancamos con Opiniones Encontradas y vamos a hablar de un tema que es esencial en nuestro país, que es el petróleo, casi un símbolo, y en este caso ver, saber, discutir cuál puede ser la evolución del mercado petrolero internacional, que está teniendo un impacto fuerte sobre las finanzas, sobre el presupuesto del país, porque de ahí recibimos cerca del 30% de los ingresos, pero sobre todo, ¿cómo va a impactar esto a la reforma energética, a la apertura energética que se dio a partir de la reforma aprobada dentro del Pacto por México y que es una de las principales apuestas del presidente Peña Nieto? Y para discutir sobre esto, me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy. Usted ya la conoce, Miriam Grunstein. Ella es una especialista en este tema, es académica asociada del Rice University del Centro México, de esa casa de estudios. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Pepe. Qué Como siempre. No, encantada de estar con ustedes otra vez. Un placer tenerte, de verdad, no, aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Y poder meternos a este tema que además sí, lo venimos siguiendo desde antes de la reforma. Así y es. Nos ha sorprendido a todos cómo ha ido evolucionando sobre todo el mercado petrolero internacional. Y está también con nosotros Tania González. Tania, muchas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte aquí. Ella es una especialista en temas energéticos de la Universidad de La Salle. Así es. Pues si quieren vamos a empezar con lo más evidente, Miriam, que sí, es difícil poder dar un seguimiento o incluso pronosticar los precios del petróleo. El presupuesto aprobado para este año lo dejó o lo tenía en cerca de 80 dólares, 79 me parece que finalmente quedó. Y hoy andamos, en las últimas semanas ha estado rondando los 40 dólares, una cifra que no se veía, entiendo, desde 2004, por lo menos, o sea, hace casi 10 años. 2009 bajó. 2009 bajó también. Pero entonces son 6 años. Así es. ¿Puede haber algún parámetro
para prever cómo pueden evolucionar los precios del petróleo en función, obviamente, de pronosticar qué es lo que puede pasar con las finanzas públicas mexicanas que reciben, pues, eso, un tercio de sus ingresos de ahí? Es muy difícil adivinar o pronosticar cómo va a estar el precio del barril, porque es un mercado que está fuertemente influido por los cambios geopolíticos y por los acomodos geopolíticos, y los acomodos geopolíticos a veces son impredecibles, ¿no? No teníamos manera de vaticinar cuando se estaban aprobando las reformas constitucionales y de las leyes reglamentarias la conducta del OPEP y la baja de consumo en los países emergentes, que es lo que le pega al precio, ¿no? También hay una fuerte presión a los países del OPEP a que Estados Unidos se convierta en un exportador importante de petróleo, y esas son tensiones internacionales que de alguna manera eran previsibles, ¿no? Es una cuestión casi cultural. Estados Unidos había sido un país notoriamente importador, ¿no? Se sentía como el colonizador que dejaba a los demás países con hoyos de la tierra y se llevaba sus recursos. A pesar de que eso sí lo sabíamos cuando estaban discutiendo la reforma, que Estados Unidos por primera vez se iba a convertir en exportador. Pero nos interesaba entrar en una dinámica de un mercado energético de América del Norte, y aún nos interesa, ¿no? Entonces, al ver que los países del OPEP, al ver que ahora sí tienen un rival de peso, pues están acelerando su tasa de producción como nunca, para ponerle una presión fuerte también a Estados Unidos. Y también Estados Unidos le ha estado poniendo presión fuerte a Rusia, que también es un productor muy importante. Entonces es un juego de ajedrez cuyas fichas no podemos adivinar cómo se van a mover, porque son estrategias muy propias de los países productores, ¿no? Y a eso habría que agregar, Tania, por primera vez vamos a importar gasolinas justamente de Estados Unidos, entiendo que son como 100... petróleo, gasolina importamos. Perdón, petróleo para producir gasolinas acá. Así es. Crudo ligero, 100,000 barriles diarios. Es difícil, evidentemente, prever. ¿Tú estás de acuerdo o no? ¿O hay alguna tendencia que tú veas que estemos siguiendo que pueda arrojar, digamos, alguna perspectiva más de largo plazo? Pues a mí me parece que más bien tenemos que ampliar la visión a la parte mundial. Efectivamente, como lo comentaron, hay una relación entre las cuestiones políticas y las económicas, definitivamente, que no se pueden desligar. En este momento los productores de petróleo están tratando de obtener su autonomía política. Sí, porque claro, si yo tengo energía, puedo producir, puedo transformar, puedo vivir, puedo tener actividad para mi población. No tengo energía, no lo tengo. Eso quiere decir que es algo clave para el desarrollo de cualquier nación. Entonces, ¿qué ocurre? No solo Estados Unidos ha seguido el camino de la autonomía, lo han hecho otros. De hecho, uno de los problemas que se está teniendo con Ucrania es eso. Ucrania está buscando su propia autonomía. Rusia, ¿qué hace? Invade. Luego, claro, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Europa está tratando de controlar esto, pero a la larga esto se puede salir del juego, porque ya no hablamos de cuestiones económicas. Las económicas son salvables, las que no podemos salvar son las políticas. La cuestión es aquí, México, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando hacia nuestra propia autonomía? La parte de las importaciones sí que me preocupan un poco, porque las importaciones pueden llevarnos a lo contrario, a seguir dependiendo más y reaccionar demasiado tarde ante las cosas, porque además el panorama del petróleo es a largo plazo, esto no se va a acabar. En el Foro Económico Mundial, en las entrevistas que hicieron a los grandes líderes, mencionaron claramente que para que el petróleo pueda estar entre el 70 y 80, el precio del barril entre 70 y 80 dólares, probablemente esto tarde 3 años. O sea, tú no es algo a corto plazo, es a largo plazo. Miriam, tú tampoco lo ves, y ahí déjame agregarte dos cosas. Acabo de leer por ahí una declaración de Irán que dice, y si se cae el precio a 25, aguantamos. Bueno, eso... Y si te preocupa, como dice Tania, que nos convertamos en importadores y eso debilite nuestra situación de autonomía. Debo aclarar algo, a mí no la importación de los 100,000 barriles diarios no me preocupa en absoluto. ¿No crees que incida sobre la autonomía? No, los países petroleros, incluso los países productores, hacen swaps de petróleo constantemente. Nosotros hemos tenido una situación totalmente atípica. Incluso las propias empresas petroleras, cuando necesitan petróleo de un tipo y carecen de él, hacen swaps, que es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos exportamos crudo pesado y importamos el crudo ligero. No, eso no afecta para nada nuestra autonomía y nos permite empezar en un clima de transacciones petroleras totalmente típico. Incluso una petrolera grande como Shell, Exxon, Chevron, la que quieras, no necesariamente le compra petróleo a sus filiales para refinar. Puede comprarle petróleo a la filial de
de otra empresa siempre y cuando ello tenga como base mejores condiciones operativas y de precio. Entonces la importación de 100,000 barriles diarios, en primer lugar 100,000 barriles diarios es una cantidad ínfima. Es para tu tanque y para el mío y para el de tal, ¿no? O sea, es casi para ser exactamente. Ocupa más el titular del periódico que lo saca. Exactamente, es una cantidad ínfima, 100,000 barriles diarios. Entonces, y nos pone en prácticas internacionales de hacer intercambios de barriles por los que necesitamos. Entonces, lo que pasa, la coyuntura política es muy mala. Se oye muy feo que México empiece a importar recién aprobada una reforma energética. Pero realmente lo que está de fondo no es ni siquiera grave, es una transacción muy normal. Entonces, me decís, a ti más bien lo que te preocupa es el desplome del precio. Sí, me preocupa por dos razones. ¿Y que pueda llegar a lo que dice Irán, $25? Pues si la OPEP quiere, o sea, si el príncipe saudí decide que no cierra la producción y llega a una producción diaria de 12 o 13 millones de barriles diarios, sí estaríamos en un problema porque vamos a tener una sobreoferta. Entonces, por ley de oferta y la demanda, pues vamos a tener muchísimos más barriles de los que el mundo racionalmente puede consumir. Entonces, lo que es preocupante aquí son dos cosas: la desaceleración económica, porque si tuviéramos una caída en el precio del petróleo, pero que no estuviera aparejada o ligada a una desaceleración económica, no sería necesariamente malo, porque entonces tendríamos una exactamente, porque tendríamos un abaratamiento de los energéticos para la industrialización. El problema no es la caída del precio del petróleo, el problema son las razones. Es que el mundo no está creciendo económicamente, eso es lo realmente preocupante. Y para México lo realmente preocupante es nuestra fuerte dependencia en los ingresos petroleros, exactamente. O sea, si no tuviéramos esa dependencia, pues que caiga. ¿Tú crees que a Noruega le preocupa mucho que caiga? No dependen de ello. Claro, Tania. Sí. ¿Desaceleración económica o caída del petróleo? ¿O ambas? ¿Cuál es ambas van de la mano, porque al existir poco crecimiento en China, al continuar con problemas recesivos y además con un peligro de estanflación e inclusive de deflación en Europa, más aparte, los problemas estos que se están suscitando entre Rusia y Estados Unidos, esto nos está generando problemas de mayor ralentización de la economía en el nivel mundial. Luego, claro, en el caso de nosotros, tanta dependencia, tanto económica como política, hacia una sola región, no nos permite movernos tan fácilmente. Lo que tenemos que empezar a hacer es diversificar, pero diversificar en todos los niveles, no solamente en inversión, también en consumo, en cooperación. Ayer, por ejemplo, en la mesa de la CEPAL se trató eso. Por ejemplo, en el caso de Argentina, México y Brasil, hacer un acuerdo para el sector automotriz. Eso es parte de las diversificaciones que podemos hacer. Es decir, detrás del petróleo, si hablamos que es eso, sector energético, hay muchísimo más que se puede ir desmembrando. Y como usted lo mencionó, una crisis implica oportunidades. El asunto es aprender a verlas. El cambio tan radical, tan rápido en el escenario mundial nos puede permitir tomar nuevas posiciones. Así es. Que de otra forma no podríamos tomarlas. El asunto es tener la visión para poder llegar a ello. Pues de eso vamos a hablar, de las oportunidades, regresando de un corte comercial que tengo que hacer rapidísimo, y voy a regresar con ustedes a hablar de cómo va a impactar la situación y la evolución del mercado energético o petrolero internacional sobre la reforma energética. ¿Cómo está impactando no solamente la caída del precio a las finanzas públicas, al presupuesto nacional, sino también cómo va a afectar su evolución, sus perspectivas a la reforma energética mexicana, que es la principal apuesta de este gobierno, Miriam? Así es. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con Tania de que este es un panorama que puede presentarnos oportunidades y entender que la energía es muchísimo más que el petróleo, ¿no? Y que también es una oportunidad importante para replantear nuestras políticas de ingresos fiscales, ¿no? Efectivamente, como tú comentabas, la tercera parte de los ingresos fiscales provienen del barril, pero también el 60 o el 65% del presupuesto está basado en ingresos petroleros. Entonces ya es hora que Hacienda empiece a hacer algo que nunca ha hecho antes, que es su trabajo.
que es recaudar impuestos de los que deben pagar, ¿no? Ahora muy en particular, Miriam, tienes convocada, después de la reforma energética, una ronda 0 y una ronda 1. Así es. Y diversos productos que van desde el petróleo, la extracción de petróleo en aguas someras, en aguas profundas, pero también shale gas. ¿Cómo nos va a afectar eso directamente a las perspectivas de esta reforma energética que era, o es todavía, ya no sé, la principal apuesta política de la actual? No, yo diría que es que debe ser una de las apuestas principales, siempre y cuando sea integrada a un cambio evolutivo en las políticas públicas de este país. La energía no te va a resolver absolutamente todo, ¿no? Y en cuanto a las rondas de licitación, pues sí va a pegar, porque las empresas petroleras están recortando presupuesto. Tengo entendido que Schlumberger, que es una empresa de servicio, llevó a cabo 9,000 despidos, que es una cantidad alta de trabajadores, sí. Especialmente si uno toma en cuenta que estas empresas tienen personal muy especializado. O sea, no sé qué tipo de trabajadores sufrieron despidos, pero es un recorte importante y las empresas sí están replanteando sus presupuestos. Ahora bien, depende mucho del proyecto en cuestión, el impacto que vaya a tener esto. Para los proyectos de aguas someras que se van a adjudicar entre junio y agosto de este año, yo adivinaría que no van a ser muchísimos los tiradores, pero que algo se va a adjudicar, ¿no? O sea, no muchos, pero buenos. Puede ser, depende mucho también de cómo se vende el contrato. El contrato salió en diciembre, es un contrato que es definitivamente perfectible, ¿no? Es nuestro primer ensayo de sacar un contrato petrolero al mercado, y si bien es perfectible, pues por lo menos ya estamos arrastrando el lápiz y replicando las prácticas internacionales. Ya, pues, ensayando. Estamos ensayando y estamos pasando por un proceso de ensayo y error, lo cual es perfectamente normal, ¿no? Peores errores se cometen en la industria petrolera mundial y tiene una atracción propia, porque el petróleo es algo que se consume invariablemente. Entonces, aguas someras, quién sabe qué tan exitosa vaya a ser, pero las subsecuentes, por ejemplo, crudo extrapesado, son reservas que ya están certificadas. ¿Me explicó? Sí. Entonces, si un operador internacional opera con reservas certificadas, su acción lo refleja. Okay. Y son empresas que operan en el mercado petrolero muy a largo plazo. O sea, baja, digamos, mientras menos incertidumbre. Así es. Entonces, ponte tú que, vamos a decir, Petrobras, ¿no? Por decir, una empresa, quiere extraer crudo extrapesado. Entonces, a lo mejor no lo extrae mañana, porque como tenemos una visión de estado de la industria, siempre tenemos la ilusión de que esto debe ser extraído mañana. Y las empresas son mucho más estratégicas, extraen cuando les conviene, no cuando políticamente es bonito, ¿no? Sí, es un asunto netamente de mercado. Así contigo es. También. ¿Cómo ves tú? Pues ¿Cómo sí. nos va a pegar a las rondas? Definitivamente. Porque Miriam se fue más bien por claro. un asunto de aprendizaje. Claro. Pero ¿y el mercado cómo va a evolucionar? Dependerá mucho impacto? de la visión que se tenga en cuanto a quiénes van a invertir y cómo lo están invirtiendo. Creo que la reforma energética es la llave para hacer muchas cosas justamente en este tiempo de crisis. Es decir, no podemos decir que la reforma en este momento, dado el cambio de escenario, se convierte en algo difícil de tomar, difícil de enfrentar. Creo que es al revés. Si estamos en una época de cambio, sí, si estamos en una época en que van a entrar inversiones extranjeras, lo que más bien se puede convertir es en la llave para una mejor reposición internacional. ¿Cómo puede ser esto? Pero eso no depende de nosotros, ¿no? O sea, los inversores, por ejemplo, acaban de recortar. Si los grandes petroleros si ellos recortan, apuestan a las energías alternas y apuestan a precisamente inyectar dinero en México, por supuesto que sí. Porque claro, aquí la idea es que ellos cambien de jugada, y el cambio de jugada muchas veces obedece solamente a un cambio de región. Ellos tenían la producción en ciertos lugares, ahora vienen a México con mayor libertad. Ellos tenían ciertos mecanismos para invertir, ahora generarán nuevos. Una tendencia en el nivel mundial justamente es eso, las energías alternas. Pero no solamente, no es buen momento para las energías alternas, precisamente porque los hidrocarburos están muy baratos. Entonces, si piensas en extracción, no es buen momento para extraer petróleo, porque lo vas a vender barato. Pero si ya tienes el insumo y quieres generar, ¿para qué metes solar o eólica? Lo usas. O geotérmica.
si tienes petróleo y gas baratísimos que van a ser combustóleo, diésel y energías baratísimas. Ahora, una caída de los precios del petróleo le dan por debajo de la lengua a las alternativas. O sea que es una pésima coyuntura de mercado para meter energías alternativas. Aquí el asunto es la cuestión ambiental, o es uno de los puntos fundamentales. El ahorro en eficiencia, los costos, porque estamos hablando ya de productos finales. Por ejemplo, el automóvil. ¿Sí? Un automóvil con una energía alternativa que sea más eficiente y menos contaminante, empiezas a mover el mercado nuevamente, porque el problema aquí es el mercado de consumo. No olvidemos que estamos en recesión en algunas partes del mundo, en esta inflación en otras, con tendencias políticas terribles, porque no pueden hacer pago o enfrentar sus propias deudas, porque el mercado de consumo es el que está detenido. Las energías alternas serían el gancho. No estamos hablando de abandonar el petróleo, estamos hablando de un cambio radical, estamos hablando de lo que sí está ocurriendo en otras partes del mundo con estas mismas inversiones. Pero si quieres industrializar, ¿para qué metes una planta de generación que te va a salir carísima cuando tienes energía eléctrica propulsada con plantas de ciclo combinado a mucho menor Eso mismo precio? se pensó en el sector telecomunicaciones. Tenemos el ejemplo. El mundo se llenó de cables, hubo una crisis. ¿Y qué empezamos a crear? Cuando la primera vez que empezaron a decir que esto se les iba a llamar en el mercado de ellos commodities y que la gente los iba a traer, uno decía, es que eso no puede ser, la gente ya está fastidiada de tantos cables y de estarnos conectando. Aquí está. Pero estamos diversificando y no se abandonan de una, no se abandona una cosa, se va con otra. A ver, y es irlo diversificando. Es simplemente darle al mercado una imagen nueva de algo que quizá no tenga muchas diferencias, pero que venga combinado, una cosa con la otra. Tratar de jalar el mercado por la apertura de nuevas formas de consumo. Ahora, hay algunos productos porque hay que estimular el consumo, que son fundamentales. Una de las grandes apuestas de la reforma energética era, por ejemplo, el shale gas. Y esa, entiendo, hoy está cancelada. Se canceló la primera ronda de licitación. Sí. O pospuesta, perdón. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la hayan tenido que cancelar? ¿Impacta, abre nuevas oportunidades o la cierra? Va a cerrar oportunidades justamente para aquellos que estaban mirándolo de esa forma tradicional. O sea, seguimos una ruta, un camino, una inercia. Aquí lo importante es romper la inercia. Krugman ya lo decía, que hay bendiciones disfrazadas. Bendiciones disfrazadas para los países cuando enfrentan este tipo de crisis. El asunto es quién lo tome, quién tenga ese espíritu y esa visión para volver a retomar un nuevo camino, ¿sí? Y romper con la inercia que llevamos, porque claro, nos habíamos casado con una reforma energética bajo una visión. Hoy tenemos que replantearlo. Mundialmente se está replanteando esto, se sabe que esto es a largo plazo, no sabemos qué vaya a ocurrir realmente. Lo que sí podemos tener claro es que la mayor parte de los países petroleros están buscando su propia independencia en todos los sentidos, porque saben que en este momento es un arma para tener votos en otras cosas y en otras reglas que tienen que ver más con la parte de proteccionismo o la parte de países que se han resistido a insertarse en la economía mundial. Déjame plantearlo de esta manera, desde tu punto de vista, Miriam. El asunto tiene que ver con un asunto de velocidad, o sea, lo rápido que se dé la reforma y los costos, o si hay que, como dice Tania, hacer un replanteamiento. Bueno, es que la reforma permite diversificar las fuentes energéticas. Es una cuestión de percepción. La gente dice que es una reforma que excluye totalmente la introducción de energías alternativas, y eso no depende de la ley ni de la Constitución, depende de las oportunidades de negocio y de la planeación que tenga del Estado de la política energética. A mí no me hace sentido clavarnos en este momento con energías alternativas cuando hay hidrocarburos que están a muy bajo precio. No me hace ningún sentido, especialmente cuando tenemos un potencial de industrialización inmenso si bajamos nuestra tarifa eléctrica. Sería entonces tu punto, ¿cuál sería más bien? ¿Aguantar, tener pues simplemente políticas hacer una canasta de energéticos racional, ¿me explico? En donde puedes tener un porcentaje importante de hidrocarburos, que están muy baratos, y también crear las condiciones de industrialización para la promoción de las energías renovables. Y esperar a que lleguen las inversiones que quizás no lleguen tan rápidamente. Exactamente. Ahora, las inversiones van a llegar. El problema es que tenemos una visión alimentada por el discurso político. Esta es una reforma cuyos efectos vamos a ver en los próximos 10 años. Sí, nosotros estábamos pensando el dinero va a llegar aquí a mitad del sexenio. No, porque nos hemos fumado, ahora sí que el porro de los políticos, ¿no? Que querían ver descensos en los precios importantes en los próximos 2 años. Eso no va a suceder.
Bueno, no a raíz de la reforma. Pues ahí lo tienen, dos visiones, una visión sobre la oportunidad de hacer un replanteamiento, la otra visión, una canasta racional de productos energéticos en este momento que están baratos y esperar a que lleguen las reformas. Muchas gracias a ambas por haber venido, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. En este foro. Muchas gracias Miriam Grunstein, muchas gracias Tania González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima, hasta la próxima y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.